Padre amado, gracias, Dios bendito, nuevamente por este día que nos concedes de poder estudiar tu palabra. Venimos delante de ti, Dios, reconociendo que necesitamos de Cristo, nuestro Salvador. Gracias, Dios bueno, por permitirnos un día más para vivir para tu gloria. Perdona nuestros pecados, Dios, perdona nuestras ofensas, todo lo malo que hacemos en contra de ti y de tu palabra. Ayúdanos a seguir siendo instruidos en estos tiempos de edificación. Guíanos, Dios, por medio de las Escrituras, a entender este plan de redención, a seguir siendo instruidos, Dios, para poder comprender la vida y obra de Jesucristo y que nosotros podamos seguir siendo animados, que nosotros podamos seguir siendo edificados, instruidos, Dios, exhortados por medio de tu palabra. Ruego por cada uno de mis hermanos y amigos que están hoy conectados para que tú hables a sus vidas, para que tú obres en sus corazones y que ese tiempo, como cada jueves que hemos apartado, Dios, tú nos ayudes a seguir siendo comprometidos contigo, comprometidos con esos tiempos, inquietos para sacar este espacio para que tú hables a nuestras vidas y seguir entendiendo tu plan de redención, esta historia de redención. Rogamos en esta hora por las familias afectadas aquí en la ciudad de Ocaña a causa de las inundaciones, de las avalanchas, del río que ha causado este problema en algunas casas, viviendas, hogares y familias, para que tú seas allí ayudándoles, fortaleciendo a estas familias que están afectadas por esta situación particular, Dios, en tu providencia. Te pido que tú seas consolando y ayudando, que esta providencia, como todo lo que tú haces en este mundo, pueda llevar a las personas a mirar lo frágiles que somos y la dependencia que debemos tener de ti. Gracias, Dios bendito, en el nombre de Cristo damos gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, como les estaba entonces comentando, vamos a hacer algunas observaciones o recordar alguna información importante de lo que hemos estado viendo de la historia de la redención. Ustedes recuerdan, hermanos, que hemos estado viendo en este estudio y una de las cosas que siempre nos gusta recordar es que este estudio, queridos hermanos, es una sola historia. Bueno, de hecho, la Biblia es una sola historia. Cuando nos acercamos a las Escrituras y siempre recordamos esto, eh, tal vez antes nos habían enseñado equivocadamente que la Biblia está compuesta por muchas historias, ¿no? La historia de Sansón, la historia de Moisés, la historia de Abraham, la historia del pueblo de Israel. Y en realidad, queridos hermanos y amigos, la Biblia cuenta una única historia, una sola historia, y siempre hemos dicho que esta historia es la historia de la redención. Recuerden que esa palabra redención es la historia de un rescate que debe hacerse a través de un pago, y este pago lo hace el mismo Dios. Y hemos visto entonces cómo de manera progresiva Dios ha venido revelando este plan de salvación, este plan de amor para con los pecadores en Cristo Jesús. Y hace 8 días estuvimos viendo cómo Dios ha anunciado, cómo Dios ha prometido un Salvador, ¿no? Ha prometido un libertador. Y recordemos que en este versículo que yo les decía allí en Génesis 3:15, recuerdan que les mencionaba que este verso, este versículo, tal vez pueda ser el versículo más importante en la escritura, porque es el protoevangelio. ¿Recuerdan que esa palabra protoevangelio significa el primer evangelio? Dios está anunciando, está predicando el primer evangelio. Y recuerdan entonces qué dice el protoevangelio. El protoevangelio dice que, recuerden que Dios está anunciando juicio contra la serpiente, contra Satanás, y le dice la simiente de la mujer, ¿no? Va a haber una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, va a haber enemistad entre la mujer y la serpiente, y también que algún día esta simiente, este descendiente de la mujer
va a venir y va a darle un golpe certero a la cabeza de la serpiente y que esta serpiente iba a herir en el calcañar o en el talón a la simiente de la mujer. Es decir, que la simiente de la mujer iba a ser herido, pero no iba a ser derrotado, no iba a recibir una muerte certera como si le iba a recibir la serpiente. Entonces, hermanos, recuerden que esto fue la respuesta de Dios, la solución de Dios, la provisión de Dios para el problema del pecado. El hombre ha desobedecido. Dios puso al hombre allí en el Edén, en este monte, y lo puso como sacerdote, lo puso como eh, administrador, como gobernador del Edén, de la tierra. Y recuerden, como siempre hemos dicho, que el propósito de Dios era que el hombre tuviera relación con él y que el hombre se pudiera multiplicar y fructificar y que llenara toda la tierra. Bueno, bien sabemos, hace 2 lecciones que vimos la caída de la humanidad. Cuando el hombre pega contra Dios, el hombre desobedece a su creador, incumpliendo esto que hemos enseñado, que es el pacto de obras. Dios ha hecho con el hombre un pacto de obras y le dice, obedece, no comas de este árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, y el día que comas de este árbol ciertamente morirás. Recuerden que esa palabra muerte significa separación. El hombre ha pecado contra Dios y se ha separado de Dios. Ya no goza de esta gracia de Dios, ya no goza de esta relación íntima con Dios, así que el hombre ha pecado y recordemos que ahora está muerto espiritualmente, va a morir físicamente y si no soluciona el problema del pecado en vida, va a morir eternamente. Veamos aquí rápidamente este versículo, recuerdan, que es el protoevangelio, y veíamos, hermanos, que ahora Dios está prometiendo que algún día va a venir un libertador, algún día un descendiente de la mujer va a venir y va a darles vida. Por ahora, entonces, ellos, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer Adán y Eva? ¿Qué tienen que hacer ahora los descendientes de Adán? Bueno, tienen que confiar en la promesa. Dios les ha hecho una promesa, Dios ha anunciado una promesa. Él no ha establecido ahí este pacto. Recuerden que también llamamos el anuncio del pacto de gracia. Dios está prometiendo, está anunciando el pacto de gracia que va a ser establecido hasta el nuevo pacto cuando Cristo vuelva. Así que durante este momento y toda la historia de la redención hasta cuando Cristo venga, sería parte del pacto de gracia, pero no establecido, sino prometido, anunciado. Dios ha anunciado que entonces la forma en cómo el hombre debe solucionar el problema del pecado, su muerte es a la manera de Dios, a la manera de Dios. Ustedes entonces recuerdan también, hermanos, que Dios determinó que Adán era el representante de la humanidad. Dios estableció que Adán como cabeza federal, como el hombre que Dios, con el que Dios hizo el pacto, entonces todo lo que Adán hiciera, fuera bueno o malo, con respecto al pacto que Dios hizo con él, nosotros íbamos a recibir, sean las bendiciones si obedecía, es decir, la vida eterna, o sean las consecuencias si desobedecía, es decir, la muerte. Y eso fue, hermano, entonces lo que entró. Recuerdan ahí en Romanos 5:12 que, por tanto, el pecado entró al mundo por un hombre y con el pecado entró la muerte y por consiguiente todos pecaron. Y esa es la condición entonces del hombre. Es la condición de Adán, la condición de Eva y la condición de todos los descendientes de Adán. Ahora, recuerdan que vimos que todos estamos muertos, que todos somos pecadores, que todos hemos ahora sido imputados y es lo que vamos a ver hoy con respecto a esta imputación o esta transmisión del pecado a los descendientes de Adán. Es importante, hermanos, que también recordemos que eh, siempre vamos a estar siempre diciéndoles que el hombre, así como Adán y Eva, ha tratado de solucionar el problema del pecado a su propia manera. ¿Recuerdan qué fue lo que trató de hacer Adán y Eva? Se vistieron con hojas de higuera. Trataron de ocultar o tapar su pecado y su vergüenza vistiéndose con hojas de higuera. Es decir,
Hoy serían unas hojas de higuera metafóricas, ¿no? Hoy el hombre entonces trata de tapar su vergüenza, ¿cómo? Con buenas obras, portándose bien, siendo bueno, ayudando al pobre. Y siempre les digo, eso está bien, pero esta no es la forma en cómo Dios determinó que el hombre puede solucionar el problema del pecado. Es a la manera de Dios, es a la forma de Dios que usted y yo, y que el hombre debe solucionar este problema tan grande. Ahora, este, hermanos, es el problema más grande del hombre. Es el hombre ahora que tiene esta carga, esta tragedia, porque ciertamente nosotros podemos vivir tragedias, ¿no? Nuestras vidas, y las hemos vivido, pero la peor tragedia que puede experimentar el hombre es el pecado. El mayor problema del hombre es el pecado y estar eternamente separado de Dios. Así que Dios ha provisto, entonces, la manera en cómo el hombre debe solucionar el problema del pecado. Recuerden entonces que ahora debe ser por medio de un sustituto. ¿Recuerdan? Que Dios vistió con pieles a Adán y Eva. Así que vimos allí en Génesis 3:21 que después de que el hombre trató de solucionar o de vestirse, Dios les dice, no es a su manera. Yo les voy a proveer el vestido. Yo les voy a tapar su vergüenza. Yo les voy a tapar su pecado. Y Dios entonces hace el primer sacrificio. Y con ese sacrificio que Dios hace, Dios entonces viste a Adán y Eva y les está enseñando entonces que de ahora en adelante ellos deben acercarse así. ¿Recuerdan estas tres palabras claves en el estudio de la historia de la redención? Fe, sacrificio y sangre. Fe, sacrificio y sangre. Ahora Adán y Eva, y de ahora en adelante todos los hombres deben poner su fe, deben poner su confianza en este sacrificio. Y tiene que haber derramamiento de sangre porque es la forma en cómo el hombre recuerda que la consecuencia del pecado es la muerte. Y la paga del pecado es la muerte. Y con la sangre, con este derramamiento de sangre, el hombre va a recordar la gravedad de su pecado y que se debe solucionar únicamente con la muerte. Por eso hay fe, sacrificio y derramamiento de sangre. Entonces, ahora el inocente, estos animales inocentes, queridos amigos hermanos, ahora ellos van a morir sustituyendo o en lugar del pecador. Esa es la forma. El inocente muriendo en lugar del pecador. Ahora, obviamente, Adán y Eva y nadie de esos hombres debe poner su confianza en el animal, ¿no? El animal, hermanos, recuerden que es un tipo, es una figura, una sombra de lo que habría de venir. Esto es lo que se llama tipología, hermano. Entonces, el cordero, y al igual que otras formas como Dios va a ir mostrando y revelando este plan de redención, el cordero es un tipo. ¿Un tipo de quién? De Jesucristo. El cordero es un tipo de Jesucristo. Así que esos animales que Dios de manera providencial y soberana eligió para tipificar a Jesucristo y otros tipos que vamos a estar viendo en el transcurso de la historia de la redención. Ahora sí, entonces, con este breve resumen, ubiquémonos, hermanos, en nuestras Biblias. Vamos a ir a Génesis. Vamos a ubicarnos en 4. Génesis capítulo 4. Bueno, vamos a estar ahí, hermanos, en nuestras Biblias, Génesis capítulo 4. Y quiero que leamos los primeros dos versículos. ¿Algún hermano o hermana que me pueda ayudar ahí con la lectura? Génesis 4, versículos 1 y 2. Pastor, ¿lo puedo leer? Sí, hermanita Miriam, por favor. Sí. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concebió y dio a luz a Caín, y dijo, por la voluntad de Jehová
he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Caín fue labrador de la tierra. Perfecto, muy bien. Entonces, ahora dice que Adán conoció a su mujer Eva. Obviamente, creo que todos saben que esa palabra conocer se refiere a que Adán y Eva pues tuvieron intimidad, tuvieron relaciones y por esa razón entonces Dios les proveyó y Eva y su esposo Adán ahora han tenido a su hijo Caín. Y vean lo que dice esa expresión, por voluntad de Jehová he adquirido varón. De hecho, el nombre Caín significa adquirido. El nombre Caín significa adquirido. Pero entonces quiero que piensen en esto. Eva acaba de escuchar entonces la promesa de la salvación, ¿no? De redención. Que un descendiente de ella, su simiente, la simiente de la mujer, va a darle un golpe certero a la serpiente. Ahora, sabemos obviamente entonces que Eva está pensando que este hijo es el que va a ser el libertador. Y lógicamente sabemos entonces que Eva está equivocada, ¿no? Está confundida porque ella está diciendo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Este es el hijo adquirido. Este es el hijo que Dios había prometido. Este es la simiente de la mujer. Este es el descendiente que le va a dar un golpe certero a la serpiente. Entonces, esto era lo que estaba en la mente de Eva. Obviamente ya todos sabemos qué iba a pasar después, pero es lo que Eva percibe, porque Eva acaba de escuchar la promesa. Recuerden que ellos reciben con fe esa promesa, porque cuando Adán nombra a su esposa Eva, recuerden que significa madre de todos los vivientes o madre de aquel que nos va a dar vida. Entonces ellos reciben esa promesa con fe, pero entonces obviamente ellos están pensando que esta promesa ahora se está cumpliendo en Caín, pero obviamente sabemos que no. Después dice el versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Ahora entonces, Adán y Eva han concebido dos hijos, a Caín y a Abel. Ahora yo les pregunto a ustedes, queridos hermanos, y quiera que aquí participen un poco. Caín y Abel, ellos han nacido fuera del Edén. Recuerden que Adán y Eva fueron expulsados. Dios cierra ahí en el oriente la puerta con estos querubines. Y ahora Caín y Abel nacen fuera del Edén. Yo les pregunto, las personas que nacen fuera del Edén, después de la caída, nacen siendo pecadores. Todo. Sí, yo creo que sí. Muy bien. Entonces, esa es la condición de todos los hombres después de la caída. Caín y Abel, ellos nacen fuera del Edén, fuera de este santuario, fuera del templo, fuera de este lugar que Dios hizo especial para que tuviera relación Dios con él, con el Dios vivo y verdadero. Ahora, Caín y Abel, perdón, ellos han nacido fuera del Edén. Ahora ellos tienen las consecuencias del pecado, de este pecado que ellos han heredado y que también se les ha sido imputado. ¿Por qué? ¿Recuerdan? Porque Adán es el representante de la humanidad y porque Adán es el padre de ellos. Ahora, también les pregunto, ¿desde cuándo entonces Caín y Abel son pecadores? ¿Desde qué momento? ¿Desde qué momento de sus vidas ellos son pecadores? Desde que son concebidos, ¿Desde cuándo, perdón? desde el vientre, ¿no? Creo yo, desde que son concebidos, ellos Que son concebidos. Muy bien. Vamos a ver entonces qué dice la escritura con respecto a la condición del hombre. ¿Desde cuándo el hombre es pecador? Acompáñenme, queridos hermanos, al Salmo 51. Vamos a ir más adelante en nuestras Biblias. Salmo 51. Vamos a ubicarnos en el versículo número 5.
¿Alguien que quiera leerlo, por favor? Salmo Listo. 51:5. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Perfecto, muchas gracias. Entonces, em, muchas personas, y bueno, recuerden que este salmo lo escribió David, rey de Israel, el segundo rey de Israel, y lo escribió mucho tiempo después de la caída, ¿no? Muchísimos años después, y obviamente él ha cometido pecado, el rey David, y escribe este salmo en arrepentimiento y pidiendo a Dios que lo santifique. Y muchas personas equivocadamente, hermanos, han pensado cuando ven este versículo que dice que cuando dice que en pecado me concibió mi madre, las personas piensan equivocadamente que la mamá de David lo hizo en pecado, es decir, tal vez que la mamá estuvo en una relación de adulterio o fornicación. Pero cuando uno mira toda la historia de los padres de David, eso nunca pasó. De hecho, la mamá de David y el papá de David, pues eran ellos, esta pareja, y tuvieron muchos hijos. Así que es incorrecto, hermanos, pensar que David cuando escribe, inspirado por el Espíritu Santo, que él fue concebido por su madre en pecado, no significa que la mamá de él lo haya hecho en un acto pecaminoso, es decir, en un acto de adulterio o en un acto de fornicación. ¿Qué significa eso, hermanos? Bueno, lo que ustedes acaban de ver, lo que ustedes acaban de darse cuenta de lo que acabamos de estudiar con Caín y Abel, es que esa es la condición de nosotros. Desde que somos concebidos, ya venimos con el pecado. Desde nuestra concepción, el hombre está manchado de pecado, viene con el pecado. Ahora yo les pregunto, ¿desde cuándo un ser humano es ser humano? Según la Biblia, ¿no? No según la ley colombiana ni la ley terrenal, sino según la Biblia, cuando un ser humano es ser humano. ¿Cuándo alguien es ser humano? ¿Desde cuándo? ¿Desde que Cuando nace? se ¿Desde la... fecunda, desde que se fecunda el óvulo. Sí, cuando es concebido. Perfecto, así es. Desde la fecundación, desde la concepción, según la escritura, ahí es considerado alguien ser humano. Obviamente sabemos que según la ley colombiana, alguien es considerado humano desde que nace, ¿no? Desde que da el primer respiro, pero pues eso es contrario a las escrituras. Ahora, cuando nos encontramos, hermanos, entonces, con este texto importante, tenemos que hablar, hermanos, acerca del pecado. El pecado siempre ha aparecido en la escritura o siempre se ha enseñado en dos vías o en dos formas cuando hablamos del pecado. Cuando hablamos de pecado, hermanos, la definición que nos da la escritura es transgresión de la ley de Dios. El pecado es transgredir la ley de Dios. Ahora, hay que hablar en dos vías y en estas dos vías es importante que entendamos ahora por qué nosotros, por qué los hijos de Adán, por qué los descendientes venimos con pecado. Obviamente, pues esas son las consecuencias de Adán como representante, pero hay dos vías que hay que identificar, hermanos, y que ustedes deben hoy entender. Así que voy a tratar de ser un poco claro para que ustedes puedan comprender. La primera vía o el primer tipo de pecado, como aparece en la escritura, es un pecado imputado, es un pecado imputado. Ahora, eso es algo que se llamaría en términos legales, una imputación legal. Algo que sucede externo de nosotros, fuera de nosotros. Es decir, que cuando Adán peca, cuando Adán falla, cuando Adán comete esta transgresión de la ley de Dios, entonces por ley o por lo que Dios ha establecido, se nos imputa el pecado, la culpa del pecado. Ahora, ¿qué se nos está imputando? La culpa de Adán. La culpa de Adán se nos está imputando a todos sus descendientes. Es decir, eso es algo que es externo a nosotros, es algo legal, ¿no? Es como cuando ustedes hoy en día, cuando hoy vemos en las leyes colombianas o cuando hay un caso de un tribunal o la ley, entonces siempre dicen a esta persona se le han imputado estos cargos. Es decir, que el juez justo está haciendo una imputación legal de la culpa de Adán a todos los descendientes. Ahora, es importante porque es algo que sucede fuera de nuestra experiencia, porque es que
Aun cuando usted y yo no habíamos nacido, ya desde antes, desde la caída, se nos imputa a toda la humanidad, a todos los descendientes de Adán, que la culpa del pecado, a todos los que venimos de parte de Adán. Eso es muy importante, que sepan que Adán era el representante. Adán como hombre fue determinado por Dios que él era el representante de la humanidad, la cabeza federal, así que todos los descendientes veníamos con esta culpa imputada. Ahora, cuando ustedes ven, escuchan ese término de imputación, es algo que Dios hace y que Dios declara y que Dios imputa de forma externa. ¿Por qué? Porque nosotros todavía antes de que naciéramos no habíamos experimentado el pecado en nuestras vidas, pero ya veníamos con la culpa imputada del pecado. Ahora, espero que haya quedado claro. Si aquí hay preguntas, pueden levantar la mano o escribir. Y la segunda vía, hermanos, o el segundo tipo de pecado, entonces, es el pecado transmitido. Este pecado transmitido, hermanos, es algo que ya sucede, es algo moral. Recuerden que el pecado imputado es algo legal y el pecado transmitido es algo moral, es decir, que ya sí hace parte de nuestra experiencia, es decir, el pecado que empezamos a experimentar con lo que hacemos, con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, aún desde la concepción. ¿Y qué es lo que se nos transmite? La corrupción de Adán. Esto, hermanos, esta parte, esta vía del pecado, es lo que conocemos en teología como la depravación total. El hombre está en una condición de depravación total. Yo sé que esa palabra suena un poco fuerte, pero así se le conoce en teología, y es la condición natural del hombre. El hombre se encuentra en todas sus áreas, en todo su ser afectado por el pecado. No confundir, hermanos, que el hombre es un depravado absoluto, es decir, que el hombre no va a llegar tan malo como podría ser, porque Dios aún, en su gracia común, el hombre aún en su pecado preserva un poco de la imagen y semejanza de Dios. Así que el hombre nunca va a llegar a ser tan malo como podría llegar a ser, pero es un tema que vamos a ver después. Así que, hermano, entonces tenemos, y voy a mostrarles aquí entonces la diapositiva para que ustedes puedan ver un poco lo que les estoy tratando de decir. Entonces, queridos hermanos, cuando hablamos del pecado en esas dos vías, vamos entonces a poder entender ahora mucho mejor la condición en la que estamos. Esta transmisión, hermanos, ya es algo que sucede de manera generacional, es decir, que los padres le van transmitiendo a sus hijos de generación en generación. Esta es la transmisión de la naturaleza pecaminosa que desde Adán, Caín, Abel y todos los hijos de ahí en adelante de Adán y todos nosotros hemos recibido esta transmisión del pecado. Y lo que se nos transmite entonces, ¿qué es? La corrupción, hermanos. Se nos imputa la culpa de Adán y se nos transmite, se nos es transmitida la corrupción de Adán. Algo es, la imputación es algo legal que sucede fuera de nosotros, es decir, fuera de nuestra experiencia, y la parte moral es algo que sucede ya dentro de nosotros, ya empezamos a experimentar. Así que, queridos hermanos, los bebés, por ejemplo, por muy lindos que sean, que son hermosos, los niños, los bebés, ellos ya vienen con lo que se llamaría el pecado original, ¿no? Ellos vienen con la imputación del pecado y aún desde el vientre, ustedes anotan cómo los bebés empiezan a experimentar, a mostrar esa transmisión del pecado que se les ha sido transmitida por su padre. Ahora, cuando digo padre, hermanos, no estoy diciendo que la mujer no tenga pecado, ¿no? Lo que estoy refiriendo es que la forma en como Dios determinó a Adán como representante de la humanidad, entonces la forma en cómo se iba a transmitir el pecado es por medio del varón, por medio de los padres. Ahora, ¿qué humano en toda la historia de la humanidad no ha tenido un padre para que no pueda recibir esa transmisión del pecado, para que no pueda recibir de manera generacional ese pecado transmitido, esa corrupción? ¿Qué ser humano en toda la historia de la humanidad no ha tenido un padre terrenal?
Jesucristo. Así es. Solamente Cristo fue el único que no tuvo un padre terrenal. Ahora entonces ustedes recuerdan la promesa en Génesis 3:15, cuando dice la simiente de la mujer. La mujer nunca pone la semilla la pone siempre el hombre. La simiente de Jacob, la simiente de Isaac, la simiente de José. Pero Génesis 3:15 es el único versículo que nos dice que la simiente o la semilla la está poniendo una mujer. Es decir, que Cristo va a recibir su humanidad de la mujer. Ahora, todos nosotros, todos los hombres, todas las mujeres, todos los descendientes de Adán, pues hemos tenido un padre terrenal y de ahí hemos recibido esta transmisión de la corrupción. Cristo no. Por eso Cristo fue concebido sin pecado, por obra y gracia del Espíritu Santo y de manera sobrenatural y milagrosa allí en el vientre de María. Entonces, hermanos, esto nos va a ayudar a entender un poco, interpretar entonces este versículo del protoevangelio de Génesis 3:15. Ahora entonces quiero que sigamos avanzando para que ustedes mismos vean que la escritura nos siga mostrando cuál es la condición del hombre. Vayamos al Salmo 58:3, ahí un poquito más adelante donde estamos. Salmo 58:3. ¿Alguien que lo quiera leer? Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Entonces, amigos y hermanos, esa palabra impíos significa todos aquellos que no tienen en cuenta a Dios, todos aquellos que no consideran la voluntad de Dios. ¿Qué dice de los impíos? Bueno, ¿qué dice de todos nosotros antes de Cristo? Adán y Eva pues eran impíos antes de que Cristo les proveyera la solución. Y así todos nosotros éramos impíos antes de Cristo, antes de que nosotros consideráramos la solución o la provisión de Dios. ¿Qué dice nosotros? Que desde la matriz estamos separados de Dios, descarriados, hablando mentira desde que nacieron. Entonces, hermanos, ven la condición del hombre, aún desde su concepción, aún desde la fecundación, aún desde el nacimiento. Por eso, aún los bebés en su belleza y su ternura ya vienen con este pecado imputado y en el transcurso de su formación empiezan a experimentar, empiezan a mostrar esta transmisión del pecado, esta parte moral con sus hechos, con sus gestos, con su manipulación, con sus llantos, con su grosería, con sus mentiras, que tal vez no fueron enseñadas por los padres, pero vemos a un niño en esa condición de pecador. Un niño también es pecador, porque es lo que ha sido imputado y es este pecado que se le ha sido imputado y que ha sido recibido en la transmisión de la corrupción de Adán a todos los hombres. Acompáñame ahí más adelante a Marcos. Vamos al Nuevo Testamento, Marcos 7:20. ¿Otra persona que quiera leer o alguien que me quiera ayudar con lectura? Marcos 7:20, leamos del 7 al 23. ¿Alguien quiera leer? ¿Qué dice hermano Edwin? Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén, hermano, muchas gracias. Entonces, hermanos,
esta condición natural del hombre es algo que él experimenta después de su nacimiento, en el transcurso de su vida, no. Dice que del corazón del hombre nacen entonces todas estas cosas que ustedes acaban de leer, ¿no? Los malos pensamientos, los adulterios, las mentiras, los homicidios, los hurtos, avaricias, todo eso que ustedes acaban de leer nace de dónde? Dentro del corazón, dentro del hombre, dentro de nosotros. Es esta la condición natural en la que estamos todos nosotros. Queridos amigos, hermanos, ustedes y yo, todos somos pecadores. Todos venimos en esta condición natural desde la concepción. Y este ha sido el problema mayor del hombre, que es el pecado. Y Dios ha provisto entonces cómo el hombre debe solucionar este problema del pecado, queridos amigos hermanos. No es a nuestra propia manera, no es vistiéndonos con hojas de higuera, no es tratando de hacer buenas obras, no es tratando de portarnos bien, ni ser buenos esposos, ni buenos vecinos, ni ayudar al necesitado. Esta es la forma en como el hombre ha tratado de acallar su conciencia. Porque la ley moral, recuerden que la ley natural está escrita en el corazón de todo hombre, acusándole por su pecado, y el hombre entonces trata de acallar su conciencia. ¿Cómo? Haciendo buenas obras, con hojas de higuera. Ustedes también han escuchado, hermanos, hay dos frases muy famosas de la filosofía, y yo creo que ustedes la han escuchado, ¿no? Una dice, creo que es un filósofo que se llamaba Rousseau, que decía, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Ahora, ¿ustedes qué creen de esa frase? Con lo que están viendo a la luz de la escritura. ¿Está correcta esa frase? ¿El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe? Según las escrituras, ¿esa frase es correcta? Es totalmente contrario a lo que enseña realmente la escritura. Amén, hermana Adriana, así es, Porque si totalmente nosotros contrario. nacemos con el pecado, pues no nacemos buenos. Exacto, muy bien. Entonces, esta frase que es muy famosa y muy célebre, no es bíblica, no es bíblica, porque ya ustedes se acaban de dar cuenta que nosotros somos concebidos en pecado, somos concebidos en maldad desde el vientre, desde la matriz, dice el salmista, desde nuestro corazón ya salen todas estas inclinaciones al pecado. Esa es la condición natural de todos nosotros, desde el vientre, desde la matriz, desde la concepción. Hay otra frase también que es de Maquiavelo, que decía, el hombre nace malo a menos que precise lo contrario, o a menos que precise ser bueno. Ahora, ¿qué piensan ustedes de esta frase de Maquiavelo? Él dice, el hombre nace malo a menos que precise lo contrario, a menos que precise ser bueno. ¿Qué piensan ustedes de esa frase, de este otro autor? ¿Qué opinan? El hombre nace malo a menos que él precise o que él quiera ser bueno. Yo creo que es correcta, porque precisar es como determinar o en modo preciso, y como uno nace en pecado. Muy bien, entonces esta frase tiene una parte verdadera, pero la otra parte no es verdadera. Entonces, este autor dice que el hombre nace malo, y hasta ahí está bien, hasta ahí es correcto. Esa es la condición del hombre. El hombre es concebido y nace malo, pero dice que a menos de que el hombre precise ser bueno. Ahí está lo que también está incorrecto. ¿Por qué? Porque el hombre en su condición natural nunca va a querer buscar a Dios. El hombre en su condición natural nunca va a querer lo bueno. Lo bueno es Cristo, lo bueno es Dios. El hombre nunca en su condición natural va a desear o procurar lo bueno. ¿Dónde dice eso la escritura? Bueno, acompáñame ahí más adelante a Romanos 3. Más adelantico ahí, después de los evangelios, Hechos, Romanos 3. Y vamos a ubicarnos en los versículos 9 al 12. Romanos 3, del 9 al 12.
¿Otra persona que quiera leer? ¿Alguien quiera leer? Romanos 3, del 9 al 12. Leo a favor de usted, dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Hablando Pablo. En ninguna manera. Pablo está diciendo, nosotros los judíos no somos mejores que los gentiles, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Esa expresión judíos y gentiles es muy importante porque recuerden que esa era la distinción de ese entonces de todo el mundo. Obviamente vamos a ampliar esto más adelante, pero cuando ustedes vean esa expresión judíos y gentiles, es una referencia a todo el mundo conocido de ese entonces. En ese momento, en esa época de Pablo, que estaba el Imperio Romano, el mundo era conocido como judíos y gentiles. Entonces, Pablo se refiere a todo el mundo conocido de ese entonces. Que todos están bajo pecado, es decir, que todo el mundo está bajo pecado. Como está escrito, escuchen y presten atención a estos tres versículos. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, hermanos, la escritura nos sigue mostrando la condición del hombre. El hombre en su condición natural no busca a Dios. Nadie procura a Dios, hermanos. Nadie quiere las cosas de Dios. No hay quien haga lo bueno. Es decir, que ustedes y yo somos considerados malos. Somos considerados injustos. No hay ni aun uno, dice Pablo en la escritura. Dice el Señor por medio del apóstol Pablo. Entonces, hermanos, esta es la condición del hombre. El hombre no procura lo bueno. El hombre no desea lo bueno. El hombre no busca a Dios. Ahora, ¿cuándo un hombre busca a Dios? ¿Cuándo un hombre busca a Dios? ¿Cuándo el ser humano busca a Dios? Cuando es buscado primeramente por Dios. Entonces, Dios, ustedes recuerdan entonces allí, después de la caída, a Dios, cuando le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás tú? Bueno, ese ha sido el orden desde el principio. Dios buscando a los pecadores. Nunca, hermanos, nunca usted y yo buscamos a Dios en nuestra condición natural. Si lo hemos buscado, o lo estamos buscando, o anhelamos buscarlo hoy en día, es porque Él nos buscó primero, hermanos. Es porque Él hizo la obra de llamarnos primero. Él hizo la obra de atraernos a Él por medio de la predicación del Evangelio. Así que eso es muy importante, hermanos, porque la condición del hombre es que no hay justo, ni a uno, no hay bueno, ni a uno. Todos se desviaron, todos buscaron lo suyo propio, no hay quien busque a Dios. Así que el hombre nace malo, pero sigue malo, perverso, inclinado hacia el pecado, hacia lo malo, a menos de que Dios obre en él. ¿Cómo? Por medio del Evangelio, de este llamamiento que Dios hace por medio de su predicación. Acompáñenme, hermanos, a seguir viendo otros textos que nos pueden dar luz a Eclesiastés 7:20. Eclesiastés es uno de los libros sapienciales. Está después de Salmos, hermanos. Salmos está ahí en el centro de nuestras Biblias. Después de Salmos, ustedes encuentran el libro de los Proverbios y después de los Proverbios, ustedes van a encontrar Eclesiastés. Y se van a ubicar allí en Eclesiastés 7:20. Eclesiastés, Ciertamente no hay hermana hombre Adriana. justo. Sí, señora, hermana Yul, lea. Cierta, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Perfectamente. Hermana Adriana, ¿iba a decir algo? No, que estaba alzando la mano para ver si podía leer, pero ya. Gracias. Bueno, ahorita en la próxima yo le digo que lea. Listo. Entonces, hermanos, dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, ¿cuál es la condición de todos nosotros? Pecadores. La condición del hombre, Adán, Eva y todos los hijos y todos los descendientes y todos nosotros pecadores. Todos estamos en una condición de pecado.
Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quién es más pecador? ¿Abel o Caín? Y piensen hasta aquí, o sea, no se adelanten a los hechos, no piensen en lo que va a pasar después. Ya yo creo que todos saben qué va a pasar después de este suceso, pero hasta aquí hemos leído entonces que Adán y Eva han tenido dos hijos. Caín, entonces, que es labrador de la tierra, y Abel, que es pastor de ovejas, trabaja con corderos. Hasta aquí entonces, ¿quién es más pecador? ¿Caín o Abel? Los dos. Muy bien. Sí, Los dos son igual de pecadores. Los dos son igual de pecadores porque los dos son descendientes de Adán. Los dos han sido concebidos en pecado. Ambos nacieron malos. Ambos son perversos desde la matriz de su madre. Entonces, hasta aquí sabemos que la condición de ellos dos, de Caín y Abel, es que ambos son pecadores. Ambos son pecadores. Ambos vienen en la misma condición. Ahora quiero que regresemos otra vez entonces a Génesis 4, perdón. Y vamos a leer los versículos del 3 al 5. Ahí sí le va a pedir el favor a la hermana Adriana que nos ayude con la lectura. Génesis 4. Y vamos a leer ahora del versículo 3 al 5. Génesis 4, del 3 al 5 dice, Del 3 al 5. no, ¿es el qué? El 4, ¿cierto? 4. Ok, Génesis capítulo 4, versículos 3 al sí, 5. sí, señor. Bueno, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Entonces, hermanos, aquí algo interesante. Y yo les pregunto. Bueno, y yo sé que seguramente esa era la percepción que teníamos antes, ¿no? Antes nos enseñaron seguramente que dice ahí, ¿no? Que cuando presentaron las ofrendas, y quiero que esa palabra ofrenda, ustedes la cambien por sacrificio. Esa palabra ofrenda es sacrificio. Bueno, y antes de eso quisiera hacer una anotación importante, y es que dice al principio, y aconteció andando el tiempo. Ustedes ahí no lo ven, en español no se ve, pero esa expresión en el hebreo es al final de los días, o al término del día, o al término del tiempo. Es muy importante porque Caín y Abel se estaban acercando a Dios haciendo un sacrificio el último día de la semana. Recuerdan entonces que el día de reposo es una ordenanza de creación, y esta actividad o este acto que está haciendo Caín y Abel ha sido porque sus padres se lo enseñaron, ¿no? Ellos aprendieron que al final de la semana, al término del tiempo, ellos tenían que acercarse a adorar a Dios en el día de reposo. Ya sabemos que el día de reposo en el antiguo pacto era el séptimo día, y hoy en el nuevo pacto es el primer día de la semana. Hermanos, esto es muy importante porque entonces vimos que Dios en un acto de revelación, ¿recuerdan? Desde un principio Él estableció el día de reposo, Él reposó, y en este acto de revelación u obra de revelación, Él estableció que este era el día de reposo. Así que Adán y Eva y sus hijos se están acercando a adorar a Dios, a hacer ese sacrificio a Dios en el término del tiempo, al final del día del tiempo, o el último día de la semana. Entonces yo les pregunto, hermanos, ¿por qué creen ustedes que Dios miró con agrado a Abel y no a Caín? Porque Abel fue obediente a sus padres. Abel fue obediente a los padres. ¿Ok? Por el sacrificio, por la sangre, por lo que representaba el cordero. ¿Ok? Sí, Por el sacrificio. puede ser por el tipo de sacrificio, exacto. Uno fueron frutas y el otro fue sangre. Yo también estoy de acuerdo con el hermanito, puede ser por eso.
¿Puedo decir Perfecto, yo? muy bien. Sí, hermana Adriana. Pues yo creo que a la luz de la enseñanza de la Escritura, pues debe ser por la justificación, por la fe en el Señor Jesucristo, en esa simiente que había de venir, que ya pues Eva y Adán sabían de esa promesa del Señor Dios, ¿no? Y solamente así podremos ser aceptos delante de Dios, ¿no? Es lo que creo yo. Amén, hermanita, excelente. Muy bien. Entonces, sí, todo lo que dijeron está muy bien. Y aquí es importante, hermanos, que obviamente recordemos, ¿no? Tal vez nos enseñaron equivocadamente antes, ¿no? Nos dijeron es que Dios mira el corazón, ¿no? Es que el corazón de Abel es un corazón mucho más dispuesto. Es que la intención del corazón de Abel era un corazón dispuesto, agradable a Dios. Y es que el corazón de Caín era un corazón perverso. Pero ya acabamos de ver entonces que la condición de ambos es que son malos, ¿cierto? Ambos son pecadores, ambos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora entonces aquí en este sacrificio dice entonces que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y dice entonces que también Caín presentó también ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces aquí es muy importante, hermanos, ver la manera de Dios. Acercarse a la manera de Dios o acercarse a la manera de uno propio, a la manera del hombre. Dios ha determinado cómo el hombre debe solucionar el problema del pecado. Ahora, tenemos dos sacrificios, ¿cierto? Es un sacrificio, un cordero, dice que de lo más gordo, y también tenemos un sacrificio de las frutas. Ahora, hay muchas personas que también dicen, no, es que Caín presentó unas frutas que estaban dañadas, o Caín trajo unas frutas que eran pichas o podridas, o unas frutas feas, ¿no? Vamos a ver ahorita que la escritura nos muestra que también Caín está presentando unos frutos excelentes, unos frutos buenos. Pero ¿por qué Dios miró con agrado a Abel? Porque Abel se acercó a la manera que Dios había determinado que el hombre debe acercarse. Fe, sacrificio y sangre. Y efectivamente, fe en la promesa, fe en el libertador. Ellos habían escuchado de sus padres les enseñaron a ellos que iba a venir un libertador, que la simiente de la mujer iba a venir para darle un golpe certero a la serpiente, y ellos tenían que acercarse a Dios, a la manera de Dios. Fe, muy bien, fe en la promesa. Tiene que haber un sacrificio, y ese sacrificio tiene que ser un inocente muriendo en lugar del pecador, y tiene que haber derramamiento de sangre. Entonces, si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Ahora, ¿las frutas pueden botar sangre? Obviamente no. Las frutas no pueden botar sangre. Así, por más que las frutas sean buenas, por más que Caín tenga una buena intención acercándose a Dios, se está acercando de la manera equivocada. Y ahora entonces quiero que veamos la siguiente diapositiva. Entonces, hermanos, ahora, recuerden que les he dicho que hay que cambiar esta frase, esta palabra ofrenda por sacrificio, hermanos. La forma, hermanos, en cómo el hombre va a solucionar el problema del pecado tiene que ser por medio otra vez, fe, sacrificio y sangre. Fe en el Cordero, fe en la promesa, fe en el libertador venidero, fe en Cristo Jesús, fe en el Salvador. Tiene que haber sacrificio porque la paga del pecado es muerte, tiene que alguien morir y tiene que haber derramamiento de sangre. Entonces, hermanos, vemos que Abel entonces, ambos pecadores, ambos en condición de pecado, ambos no fueron concebidos uno mejor que el otro, uno más bueno que el otro, no, ambos malos, pero uno se puso de acuerdo con Dios y se acercó a Dios a la manera que Dios ha enseñado. Y ahora en adelante, hermanos, vamos a ver entonces cómo el hombre va a tratar de seguir acercándose a Dios a la manera de Dios.
Lo hizo Adán y Eva al principio, pero Dios les proveyó las pieles. Ahora, ¿quién lo está haciendo así? Caín. Caín está acercándose a Dios a la manera de él mismo, a su propia forma. El hombre, y usted y yo lo hemos hecho, y tal vez a veces tratamos de hacerlo, tapar nuestras culpas, nuestras vergüenzas y nuestro pecado. ¿Cómo? Con nuestras propias hojas, con nuestras propias frutas, y no con la provisión que Dios da. Quiero que veamos esto. Acompáñenme al libro de Hebreos, Hebreos 11:4, allá casi al final de nuestras Biblias. Hebreos 11:4. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Me ayude. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Perfecto. Entonces dice, por la fe. ¿Sí ven este aspecto importante? Por la fe. Es la fe, hermanos, la diferencia. La fe. Ahora, ustedes ven ahí que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Eso quiere decir, o uno infiere, que entonces el sacrificio o la ofrenda que presentó Caín también era buena, era excelente en el sentido de que él no presentó cosas, unos frutos malos, eran unos frutos buenos, solo que lo hizo a la manera de él, a la manera de él propia, no a la manera de Dios. Entonces, hermanos, aquí lo que entonces hay que definir, hermanos, ¿qué es la fe? Por la fe. Y yo les pregunto, hay dos expresiones importantes en la escritura. Vamos a verlas también en el transcurso del estudio de la historia de la redención. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre creer en Dios y creerle a Dios? Creer en Dios y creerle a Dios. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre creer en Dios o creerle a Dios? ¿Quién se atreve a decir algo? ¿Notan alguna diferencia entre la expresión creer en Dios y creerle a Dios? ¿Qué es lo que pasó entre Caín y Abel? Esa diferencia entre ellos dos. O sea, yo digo que creer en Dios es como si él, como si él tuviera la obligación de hacer algo por nosotros. Y creerle a Dios ya es por medio de la fe. Ok, muy bien. Bueno, es como nosotros, por ejemplo, si nosotros, hermanos, salimos al parque de nuestras ciudades y le preguntamos a las personas, ¿creen en Dios? ¿Qué nos va a responder la mayoría de las personas? O Que sea, sí, todos creen ¿cierto? en Dios, pero lo que acaba de decir usted, ¿quién le cree a Dios? Todos creemos, pero ¿quién le cree? Todos creemos, Muy bien, pero todos sí creemos en lo que es. La perfecto, muy bien. cuestión diría Entonces, yo, perdón, la cuestión diría sí, yo hermano, que muchos, todos dicen creer en Dios, pero ok, para creer en Dios necesitamos conocer a Dios por medio de la ley, de las escrituras y conocer su voluntad, porque si no, pues estamos creyendo en un Dios que nosotros formamos a nuestra imagen y semejanza. así Entonces es. diría yo que esa es la diferencia. Amén, muy bien. Entonces, hermanos, muy bien todo lo que dicen. Y creer en Dios, entonces, es prácticamente, hermanos, creer en la existencia de un ser supremo o un ser divino. Y las personas creen en eso. Las personas creen en que hay un ser divino, en que existe un Dios, que existe alguien creador, que existe alguien que es soberano, alguien que es divino. Pero entonces, hermanos, esa es la forma que tal vez está pasando en Caín. Tal vez no, seguramente está pasando en Caín. Caín entonces cree en Dios porque él sabe
que existe Dios. De hecho, él habla con Dios y él escucha a Dios y él sabe que tiene que acercarse a Dios. Así que Caín cree en Dios, sí cree en Dios, pero no le cree a Dios, que es lo que ustedes acaban de decir. Es diferente creer en Dios, ¿sí? Todas las personas creen que hay un Dios, pero creerle a Dios es tener fe en la promesa, fe en el Cordero, fe en el Salvador, fe en este sacrificio que por medio de esta obra del Hijo de Dios nosotros podemos ser redimidos y salvados y librados de la condenación eterna, hermanos. Entonces es muy diferente estos dos artículos que cambian ahí, estas dos preposiciones en esta frase. Creer en Dios lo hace todo el mundo cree en un Dios. Y como decía la hermana Adriana, es cierto, como no conocen a Dios, y como la voluntad de Dios es que le conozcamos y le entendamos, y la única forma de conocerle y entenderle es por medio de la palabra, y como tenemos retazos de Dios, como tenemos ideas de Dios, como yo he escuchado esto de Dios, yo he escuchado aquello de Dios, entonces estamos adorando un Dios falso, estamos adorando un Dios a nuestra propia imagen, estamos creando la imagen de un Dios, pero no estamos adorando al Dios verdadero, porque no le conocemos. La gente no le conoce, porque no lee la escritura, porque no estudia, porque no quiere saber. Así que es diferente, hermanos, creer en Dios. Tal vez que así hay personas aquí, tal vez conectadas, que creen en Dios. Y seguramente si yo le pregunto a todos los que están aquí, todos dicen, yo creo en Dios. Pero es probable y seguramente muy pocos le creen a Dios. Es tener fe en la promesa. Como dice ahí, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo. Ahora, recuerdan que Romanos 3 dice que no hay ni a un justo. Ahora, ¿por qué está diciendo que Abel es justo? ¿Y por qué vamos a ver que Abraham es llamado justo? ¿Por qué Noé es llamado justo? Bueno, ellos no son justos, pero al ser justificados, ahora por la gracia de Dios, porque Dios ahora les ha concebido o los ha declarado justos, es decir, que se les ha sido imputada la justicia perfecta de Cristo, algo externo fuera de ellos. Recuerdan entonces, con la imputación legal de la culpa de Adán es algo externo. Así que para solucionar ese problema debe ser con una declaración externa, fuera de nosotros. Nosotros no somos justos. Pero cuando la Biblia nos declara justos, no es por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. Y esa justicia de Cristo se nos es imputada cuando creemos en Él, que le creemos a Él para salvación, por medio de la fe en Jesucristo, creyéndole al Señor para poder ser redimidos y salvos de la condenación eterna. Así que, hermanos, es diferente creer en Dios a creerle a Dios. Creer en Dios o creerle a Dios. Quiero que ahora veamos la siguiente diapositiva. Entonces, es lo que les acabo de decir. Ustedes recuerdan, hermanos, que yo les decía hace 8 días que el primer intento de religión, ¿recuerdan? ¿Cuál fue? Recuerden que esa palabra religión es ligar, es de volver a unir, ¿no? De volver y ligar de unir, ¿no? Volver a unir. El primer intento de religión o de religiosidad lo hizo el hombre, lo hizo Adán. ¿Cómo? Trató de volver a unirse a Dios vistiéndose con hojas de higuera. Ahora, entonces Caín está otra vez siguiendo con este intento de religiosidad, queriendo a volver a reunirse, a revolver con su Dios. ¿Cómo? A su propia manera, a su propia forma, hermanos. Así que solo usted y yo podemos estar de uno o de los dos lados. ¿Cuál es su actitud hoy, querido hermano y amigo? ¿Cuál es su actitud con respecto a Dios? Usted, por ejemplo, piensa que usted no es pecador. Por ejemplo, usted piensa que usted no es tan malo como el hermano Elías me está haciendo ver hoy. El hermano Elías me está haciendo ver como lo peor. Tal vez usted esté pensando, no, yo tengo algo bueno. Yo soy inherentemente bueno. Yo debo ser salvado ¿de qué? O sea, ¿de qué debo ser salvo? Tal vez usted esté pensando, yo puedo acercarme a Dios bajo mis propios términos.
yo me acerco a Dios a mi propia manera. Y ustedes han escuchado esto, ¿no? Cuando uno le pregunta a las personas, ¿usted cree en Dios? ¿Y qué dicen? Sí, yo creo en Dios a mi manera. Es lo que la gente con frecuencia dice. Yo creo en Dios a mi manera. Yo me relaciono con Dios a mi manera. Yo me acerco a Dios a mi manera. Resulta, hermanos, que esa a su manera lo va a llevar al infierno, porque Caín se acercó a Dios a su manera, creía en Dios a su manera, no a la manera de Dios. Hay una sola forma de acercarse a Dios y es a la manera de Dios. Fe, sacrificio y sangre, hermanos. Por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe en el Cordero. Así que entonces tenemos a dos hombres que es como los dos tipos de humanidad, los dos tipos de las personas. Ustedes ven allí entonces cuál es la actitud de Caín, que es la actitud de los impíos, la actitud de los hombres que no quieren acercarse a Dios a la manera de Dios. Y la fe de Abel, o la fe o la línea de la fe, la línea de la simiente de la mujer, que somos los que hemos creído en Cristo, nosotros reconocemos nuestra condición. Reconocemos que tenemos necesidad de un Salvador tan grande como Cristo, que no hay otra forma de acercarse, hermanos, si no es a la manera de Dios, y que debe ser fe, sacrificio y sangre, hermanos. Fe y sacrificio y sangre. Así que yo les quisiera, para ir concluyendo, amados hermanos, en esta noche, quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, ¿en cuál camino se encuentran? ¿Ustedes en cuál simiente se encuentran ustedes? Ahora, hay dos caminos, hay dos simientes, ustedes saben, la simiente de la mujer, la simiente de la fe, los descendientes de Abel o los descendientes de la serpiente, la simiente de la serpiente o los descendientes de Caín. Así que usted es un Abelita o usted es un Cainita. ¿Usted qué es? Quiero que reflexione, porque si usted sabe que está siguiendo el camino de Caín, si usted es un Cainita, pues va a morir algún día y va a terminar eternamente separado de Dios, muerto, alejado de la ciudadanía del cielo, no va a disfrutar de la presencia de Dios. Ahora, ustedes también han escuchado esta frase que es muy famosa, que dice, el que peca, reza y empata, ¿cierto? Una frase que también es muy famosa dentro del catolicismo romano. ¿Y qué es lo que nos enseñaron antes? Pues nosotros pecamos y oramos, rezamos y de una manera ya quedamos al día, ¿no? Pero eso es tratar de solucionar el pecado a nuestra propia manera, porque debe ser a la manera de Dios, por medio de la forma como Él ha predeterminado. Y tiene que haber sí o sí un sustituto. Al final de los días, queridos hermanos, nosotros todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a tener que comparecer ante Cristo. Y si nos presentamos delante del mismo Dios con nuestra propia justicia, vamos a ser lanzados al lago de fuego por la eternidad. Pero si nos presentamos con alguien representándonos, si nos presentamos con un abogado, si nos presentamos con alguien que nos justifica, que nos ha justificado, vamos a poder ser recibidos en la gloria de Dios y disfrutar de la presencia del Señor por la eternidad. Así que quiero que piense, querido amigo, en esta noche, ¿en cuál camino se encuentra? No hay un tercer camino, no existe el purgatorio, no existe ese lugar que usted muere y que con 9 misas, con 7 misas, con 3, con el trisagio, su alma va a poder salirse del purgatorio, de este lugar de tormento, supuestamente, y pasar a la eternidad. En ninguna parte de la escritura aparece eso, hermanos. Así que, ¿en cuál camino se encuentra? ¿En cuál de los dos caminos usted se encuentra? Así que, hermanos, entonces, para concluir y para dejar un espacio de preguntas, ha sido prometido el Cordero, la simiente de la mujer. Es decir, que un descendiente de la mujer, alguien que nazca de mujer y no de hombre, como Cristo lo va a hacer, que no
para que no reciba esa transmisión de la corrupción del pecado, para que no reciba esta imputación de la culpa de Adán. Por eso es que Cristo ha sido de manera sobrenatural y nació, se hizo hombre, hecho carne, para que nosotros podamos creerle a Él. Él es el inocente, hermanos. Él es el Cordero Pascual, Él es el Cordero que derramó su sangre por amor a pecadores como nosotros, para poder reconciliarse con la humanidad. Así que el intento de religiosidad del hombre, hermanos, pues no sirve. Debe ser Dios el que hace la iniciativa. Dios es el que toma la iniciativa para solucionar el problema del pecado. No nosotros, hermanos. Cristo fue anunciado, la simiente de la mujer, en este protoevangelio, en el anuncio de la promesa que habría de venir. Así que recuerden, el Cordero y todo esto es tipo de Cristo, es una figura de Cristo, es una sombra de Cristo, un anticipo de lo que habría de venir. Así que, hermanos, solo queda una cosa por hacer, como dice allí la diapositiva: descansar por fe en Jesucristo como el Salvador, hermanos. Hoy, como ustedes saben, ya no hay que sacrificar corderos, porque Cristo es el Cordero perfecto, el sacrificio único y perfecto. No hay que volver a sacrificar nunca más. Así lo que tenemos que hacer es confiar en Él para poder ser libres de la condenación eterna. Así que, hermanos, vamos a ver hasta aquí con esta lección de Caín y Abel.